Nos acompaña esta mañana el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín. Queremos ya pasar a saludarlo. Señor Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, señor encantado de saludarle. Bueno, sin duda han sido unos días muy difíciles a partir del 24 de febrero, cuando se detectaba esos dos primeros casos de coronavirus en ese hotel del sur de la isla de Tenerife. No sé si supone el hecho de presentar un hotel un impacto para la isla, o más bien toda la información que luego puede proyectar esa imagen del hotel y el uso que se haga esa información por parte de medios de comunicación, señor Martín. Bueno, probablemente para estas situaciones no hay ninguna solución perfecta. Sabíamos que cerrar un hotel iba a generar por cierta alarma. Pero por encima de todo, lo importante es que sigamos manteniendo la imagen de que somos un destino muy serio y además un destino con garantías. Cuando hay un problema, como ocurrió con Thomas Cook, supimos actuar, supimos dar salida a aquellos turistas, tratarlos adecuadamente. Y en el caso de una crisis como esta, parecía que lo más razonable, porque nos enfrentábamos por primera vez a este problema y además por primera vez en un hotel, era tomar las máximas medidas de protección. Creo que ha funcionado y yo creo que fue la mejor decisión la que se tomó entre todos, porque además estábamos todos de acuerdo. Y yo creo que además muy bien cómo tanto Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias hemos trabajado juntos para resolverlo. Yo creo que es un caso sinceramente de éxito y la prueba está en que se ha podido contener en ese hotel el problema, a pesar de que es inevitable que, como hemos visto, surjan otros casos en otros lugares. En este asunto ha señalado el presidente precisamente esa unidad de acción que ha habido, además en coordinación estrecha ya con el Ministerio. Esto está siendo un ejemplo de cómo se puede realmente llegar a trabajar y que esto no sea un tema de debate, justo lo contrario, de unión entre hasta de partidos políticos diferentes. Probablemente, ¿no? sí, y además establecer lo que no existía, que es un protocolo de cómo actuar en situaciones como esta, porque se estaba poniendo en marcha un mecanismo de actuación completamente nuevo. Aquí destacar desde luego el magnífico trabajo de los equipos médicos permanentemente en el hotel, psicólogos, traductores de idiomas. No olvidemos que había personas de 32 países en ese hotel. Y era una cuestión también de logística, junto con el apoyo del ayuntamiento, proveyendo de comida, incluso de juguetes a los niños pequeños que estaban en el lugar, de pañales, de material, de higiene, en fin. Creo que se ha establecido una actuación, yo creo que francamente buena, y a partir de aquí lo que hay que reflexionar es si en una próxima ocasión, como ya ha comentado el presidente del Gobierno, podemos buscar alternativas intermedias, en lugar de cerrar todo el hotel, intentar acotar una zona o trasladar a las personas que estén afectados y pudieran estarlo, para evitar el trastorno que supone el cierre del hotel, porque, y termino, es curioso, hemos detectado que la preocupación de los turistas que quieren venir a Tenerife no está tanto en que puedan contraer el coronavirus, sino en estar encerrado en un hotel 14 días. Y ese es mayor temor que el de contraer la enfermedad, porque no creen que este sea un destino especialmente peligroso. Así que por eso hemos tenido que dar una vuelta y repensar toda esta situación. Bueno, aún así también se han escuchado versiones de agradecimiento por parte de turistas debido también a la gestión que se ha hecho de este problema en ese hotel del sur de la isla de Tenerife. Pero sí es verdad, lo que más preocupa es ese impacto económico que pueda conllevar, sobre todo las reservas de cara a la próxima Semana Santa. Señor Martín, ¿hay alguna manera de revertir esta situación? ¿En qué están trabajando, por ejemplo, desde las instituciones públicas y la patronal hotelera? Bueno, como no somos capaces de decir cuándo se acabará el problema, lo que tenemos que transmitir es confianza. Esta próxima semana, el lunes, tengo una reunión en Londres con un número importante de periodistas, de informadores del mundo turístico. Porque creo que a menudo la información que llega es una información a veces distorsionada, en ocasiones interesada, y que no responde a cómo hemos actuado aquí. Y yo creo que hay que transmitir que somos un país serio en el que no se ocultan estos problemas, como ha ocurrido en otros lugares y luego se les ha ido de las manos, que sabemos actuar a tiempo y que al final el resultado está, bueno, en ese alta que hemos visto de una turista británica, porque ha sido correctamente atendida. O, por ejemplo, personas que estaban en el hotel, que estaban tomando medicación, eran mayores y no sabían exactamente la medicación que tomaban y decían que tomaban una pastilla. Bueno, los servicios médicos se pusieron en contacto con sus médicos de cabecera o con sus especialistas en el lugar de origen para darles la medicación adecuada. Eso tienen que saberlo fuera de aquí, porque probablemente
no sean muchos los destinos que puedan decir lo mismo en caso de una situación de crisis como la que hemos tenido nosotros. Claro, la verdad es que, presidente, se le han acumulado tantas circunstancias complicadas no en paramos, las últimas semanas. Esta isla no paran de ocurrir cosas. Que no sabemos casi ni por dónde irnos, porque es verdad que aparte de esta situación del coronavirus, que es excepcional y que afecta a todo el mundo, se han sucedido cuestiones en Tenerife importantes, graves, una cuestión meteorológica que derivó en el norte de Tenerife, para empezar, en unos incendios que estuvieron en casas de personas, hubo desalojados, Santa Úrsula, el lugar más complicado, La Orotava, Puerto de la Cruz, digamos que ya esto de por sí hubiera dado para mucho trabajo, ¿no? Muchísimo, y además porque nos enfrentamos también en esta ocasión a una situación nueva. Es verdad que han habido incendios en Tenerife en otras ocasiones, pero que hayamos tenido en un plazo de 2 horas y media, incendios en 6 municipios al mismo tiempo, y que además fueran incendios en su mayoría urbanos o en proximidades de núcleos urbanos, no había ocurrido nunca. Y fue muy complejo, porque la actuación que tuvimos que desarrollar era hacer una gran activación de medios y de recursos, pero además intentando acertar en la distribución, porque eran muchos. Tuvimos más de 20 conatos al mismo tiempo. Por lo tanto, era una situación muy complicada a la que se añadía pues la situación climatológica, el viento siempre impredecible, no sabías hacia dónde te podía llevar el fuego, el corte de la ETF5, que fue inevitable. Hubo que cortar la ETF5 alrededor de la 1:30 de la tarde, porque cruzaba el fuego por la autopista, y mantener el tráfico en el tramo de la zona de Santa Úrsula era muy, muy peligroso. Fue muy complicado. Afortunadamente tengo que agradecer a todos los equipos de extinción de incendios, protección civil, guardia civil, etcétera, que colaboraron, porque se pudo hacer al final una actuación rápida y eficaz. Bueno, circunstancias excepcionales, desde el cierre de la autopista TF5, como dice usted, señor Martín, como el espacio aéreo. Vimos también como incluso el aeropuerto Tenerife Sur también se vio con... Claro, porque siempre tienes el recurso de decir, voy a pasar a grado 2. Eso significa, pues que como saben los televidentes, que pasa el incendio de ser controlado por el Cabildo, grado 1 a grado 2, a nivel 2, que es el Gobierno de Canarias el que se hace cargo. Planteamos esa posibilidad en conversaciones con el Gobierno de Canarias, pero al final llegamos a la conclusión de que no tenía sentido. Si los aeropuertos están cerrados y no te pueden dar ayuda, pues ¿para qué pasas de nivel? Quedémonos en el nivel 1, que es el control del Cabildo, y actuemos con nuestros recursos. Afortunadamente salió bien, creo que hemos aprendido una nueva experiencia, pero ha sido muy, muy complicado porque bueno, solo en el caso que mencionan de Santa Úrsula estaban cuantificadas 35 casas que se quemaron. Algunas incluso han tenido que ser demolidas o están a punto de hacerlo, señor Martín. En cualquier caso, usted ha tenido la oportunidad de visitar precisamente estos últimos días las zonas afectadas, de estos municipios más afectados de la zona norte de la isla de Tenerife. ¿Con qué panorama se ha encontrado y sobre todo qué líneas de actuación va a llevar a cabo para poder paliar esa situación? Que no solo estamos hablando de viviendas, de personas desalojadas, sino también incluso de cómo ha hecho mella toda esta situación meteorológica en el sector agrario, ¿no? También, porque al final el daño ha sido múltiple. Tuve la oportunidad de estar durante el incendio, hice visitas a los municipios más afectados, he podido hacerlo con algo más de sosiego en esta semana. Estamos a la espera de que los ayuntamientos nos hagan llegar el listado de afectados junto con una valoración de los daños. Y hoy aprobamos, espero que podamos aprobar en el Cabildo, al salir de aquí tengo pleno del Cabildo Insular, y hay una moción que presentamos para impulsar las ayudas que van a darse desde el Gobierno de Canarias, para intentar que se determine zona, lo que se denominaba antes zona catastrófica, ahora le han cambiado el nombre, tiene un nombre muy largo, pero para que nos entendamos, zona catastrófica. Y el Cabildo de Tenerife eso también le abre la posibilidad a poder dar ayudas económicas a los que quizás se vayan a quedar sin ellas, que es fundamentalmente los que han perdido sus casas. Entonces estamos trabajando en 2 líneas. Una, las agrícolas, en las que estamos impulsando para que tanto Gobierno como de la Nación como Gobierno de Canarias apoyen, y por otra, las viviendas que han afectado fundamentalmente a personas humildes, a personas con pocos recursos, y es ahí donde creo que tenemos que hacer un esfuerzo especial. Claro, de hecho veíamos hace nada en un directo en esa zona, pues como personas incluso habían perdido su medio de vida, en tanto cuanto se les ha quemado su negocio, con lo cual esto es lo prioritario, las personas, y luego hablaba usted de la agricultura, porque ahí también hay daños muy importantes para personas que viven de la agricultura, que ya venían arrastrando muchos problemas, ya de por sí el sector. La agricultura, ¿no?, siempre arrastra problemas, y la verdad es que además aquí se suma pues este daño fundamentalmente al sector del plátano, que ha quedado muy tocado, tanto en la cara norte como en la cara suroeste de la isla.
Y sobre todo también cultivos de papa y cultivos de aguacate, que esos además tienen el problema de la mayoría no tener seguros agrarios. Y a veces no es porque no quieran los agricultores, sino porque no tienen capacidad de conseguir cobertura para estas explotaciones. Por eso, que a ver si de aquí puede surgir la posibilidad de que muchos de los que ahora tienen fincas, especialmente los de aguacates, que parece que van en ese camino, puedan hacer asociaciones que le den más fortaleza y que les permitan contratar esos seguros, porque ahora mismo están, nunca mejor dicho, completamente al descubierto. Claro, porque remontar de esta situación pueden tardar meses, señor Martín, ¿no? Mucho. Es decir, cuando se habla también de restablecer infraestructuras que se han dañado, levantar esos cultivos prácticamente desde cero, quiere decir que estas personas, para poder ver algo de dinero, tendrán que pasar a meses. Entonces, muchos se plantearán para cuándo también esas ayudas, señor Martín. No, el daño ha sido importante, por lo tanto ahora hay que intentar agilizarle esas ayudas. Se ha perdido, en el caso de los plátanos afectados, la platanera pierde la platanera y pierde lo que se denomina el hijo, es decir, lo que sería la continuación de esa planta, por lo tanto tendrá que haber una renovación completa en numerosas fincas de la isla. Nosotros ya hemos puesto a disposición el Cabildo de Tenerife, a la empresa Cultesa. Saben que tenemos una empresa que precisamente se dedica a proveer de plantas de platanera a los agricultores. Hemos dicho que en 3 meses somos capaces de poner 1 millón de plantas a disposición de los agricultores, pero evidentemente todo esto pasa porque sean ágiles tanto los seguros como las ayudas que estamos solicitando y con las que esperamos también nosotros desde el Cabildo poder colaborar. Y en cuanto precisamente a esas viviendas afectadas, ¿qué salida se le puede buscar? ¿Se encargará precisamente el ayuntamiento responsable de esas viviendas, como ha sido en Santa Úrsula, que es donde prácticamente se han dado prácticamente esas viviendas más afectadas? ¿O, por ejemplo, el Cabildo también va a intervenir con alguna ayuda para estas personas afectadas? El ayuntamiento está haciendo un trabajo intenso, especialmente el de Santa Úrsula, sí, porque desde casi el primer momento empezó a elaborar ese listado de personas afectadas, ha mandado a sus técnicos a visitar las viviendas. En algunos casos la ruina es total y ha habido que demoler y se está demoliendo. En otros casos se quedaron completamente calcinadas. Hay algunos casos incluso de viviendas de madera de las que no quedó absolutamente nada. Pues lo que necesitamos son esos informes de los ayuntamientos para que con los servicios técnicos del Cabildo podamos tener una valoración aproximada. Y no digo que seamos capaces de devolverle su vivienda, porque eso sería decir algo que probablemente no podamos cumplir, no podríamos llegar, pero sí intentar dar ayudas que ayuden a salir del bache en la medida de lo posible a tantas familias como ahora lo están pasando mal. Bueno, pues veremos cómo se establecen estas ayudas, sobre todo muy pendiente de ese pleno que va a tener lugar hoy en el Cabildo de Tenerife. Pedro Martín, presidente del Cabildo, gracias, buenos días. Gracias, muy buen día. Encantado de estar con ustedes.